Muchas gracias, Germán. Gracias, José, por la invitación. Bueno, la invitación es ayudarlos a tomar cierta distancia, probablemente porque el resto del día ustedes estén muy próximos a lo que conocen, a lo que desarrollan cotidianamente y son capaces tal vez mucho mejor que yo y mucho mejor que cualquier miembro del mundo académico, de entender acerca de lo que está sucediendo como comportamientos de compra y los comportamientos sociales acompañando los comportamientos de compra. Como miembro de la Academia Nacional de Educación me referiré muy lateralmente a elementos que hacen a la sociedad del conocimiento, pero me parecía interesante, ante la invitación, hacer un breve planteo vinculado con lo que significa hoy el concepto ciudad, una ciudad planeta, y los 4 factores que me parece pueden incidir a la hora de repensar el posicionamiento de bienes y servicios en una ciudad planeta, convertida en algún momento de la historia en algo sumamente significativo para la vida de millones de personas. No hace falta que les explique que las megalópolis juegan un rol esencial en la sociedad actual. Y comenzando por eso, yo quisiera recordar muy brevemente que la ciudad no es un invento de la modernidad, aunque obviamente es un factor que hace a la modernidad. No podríamos estar hablando hoy en términos de la modernidad y de la modernidad tardía, en los términos que lo estamos haciendo, si no fuese por este larguísimo desarrollo del concepto ciudad a lo largo de la historia de la humanidad. Pero también señalar que el crecimiento de la población urbana no solamente es más rápido, sino va a seguir siéndolo mucho más rápido, aun cuando se amesete el crecimiento de la población mundial. Para tener idea de la magnitud de lo que está aconteciendo, tomando estadísticas oficiales de las Naciones Unidas, uno podría decir en 1950, referirnos al último siglo, 30% de los habitantes del planeta vivían en zonas urbanas. En el 2014, por primera vez, las estadísticas de las Naciones Unidas, estadísticas oficiales de los países, hablan de un cambio en la historia de la humanidad. Hay más personas viviendo en las zonas urbanas que en las zonas semirurales y rurales, que evidentemente hay potencias sociodemográficas que están cambiando el ritmo de crecimiento de la población urbana. China está construyendo 200 megalópolis. Megalópolis, estamos hablando de construcción donde no había nada, de ciudades de al menos 1 millón de habitantes. Recordemos que Brasil tiene y tuvo y tiene expectativas de crear por lo menos una docena de ciudades nuevas. Acre y Río Branco, en los estados pegados a Perú, en el norte de Bolivia. Hay una tendencia a generar nuevos espacios urbanos, de algún modo como fenómeno, uno lo puede percibir a la distancia. Si extrapolamos esas cifras, tendríamos que prontito, 2050, para muchos de ustedes, yo ya miro la línea de llegada con cariño, pero algunos de ustedes no, y por lo tanto van a ser probablemente ciudadanos de esas áreas urbanas que van a representar el 70% de la población mundial y que además, hablando de grandes ciudades, va a representar 2/3 de la población mundial. San Pablo y México compiten por el liderazgo en América Latina con del orden de los 22 millones de habitantes. Por supuesto que en la urbanidad se produce gran parte del producto bruto y esto implica no solamente agregar valor y riqueza, sino también consecuencias del punto de vista de los gases con efecto invernadero. Es decir, hay en esto evidentemente una carga ambivalente para la sociedad en su conjunto. Administrar lo que está sucediendo en términos de acumulación de grandes poblaciones en los grandes centros urbanos implica reconocerle la gran capacidad que tiene para generar más de la mitad del crecimiento económico anual del mundo, pero al mismo tiempo la ambivalencia y el desafío que representa para el tratamiento de lo que nosotros producimos como conjunto y colectivo humano. Además, esto es producto de algo importante.
un factor probablemente que disrumpa la historia de la última etapa de la modernidad. Los grandes procesos migratorios representan hoy un flujo permanente anual del 2% de la población mundial. Es decir, que constantemente, todos los días, hay personas que están migrando, no estamos hablando de turistas, están migrando, en general de las zonas semirurales y rurales a las zonas urbanas. Eso significa poco, si ustedes toman el 100% de la población mundial, pero significa un gran récord en la historia de la humanidad. Con un agravante, cada 10 años eso aumentaría de un 50%. Significa que en los próximos 10 años veríamos un 1% más de la población mundial migrando. Esto tiene que ver con las causas de cambio climático, las consecuencias de un hiperconsumismo, una atracción natural producida por lo que las ciudades representan respecto de la semiruralidad o la ruralidad. Pero en síntesis, se está produciendo algo importante, que es un grupo de personas muy numeroso a nivel mundial que migra hacia las grandes ciudades. Entre otros, son migrantes los numerosos estudiantes que deciden ir de una localidad a otra, por eso son hiperurbanos. Para muchos de ellos no existe nada entre dos grandes ciudades. Y esos son muy numerosos. En la Argentina, según la estadística del Ministerio de Educación, había unos 55.000 estudiantes extranjeros en universidades públicas. Si le sumamos un porcentaje parecido, si no mayor, en algunos grandes centros urbanos vinculados con universidades privadas, ya tenemos una población muy importante vinculada exclusivamente con el estudio universitario. Evidentemente la ciudad reúne millones de imaginarios. Imaginarios que provienen de diferentes lugares del mundo y que vienen a completar una cosmovisión colectiva. A veces el otro parece estar más cerca que nunca antes. La ciudad trajo la otredad a la proximidad de cada uno de nosotros. Esa situación, por supuesto, hace que cada uno de nosotros viva con cierta tensión una alternancia entre diferentes estatutos. El otro soy también yo para ellos. Pero también cada uno de nosotros debería tener la oportunidad de ejercer el estatuto que le corresponde según las circunstancias, el espacio y el tiempo. Ser ciudadanos, pero también habitantes. Habitar una ciudad siendo extranjero, cada uno de ustedes lo sabe, representa garantías, correspondencias locales, situaciones que le permitan disposiciones económicas, culturales, incluso de idioma. En la zona sur del Gran Buenos Aires, para que tengan idea, muy concreta, hay más o menos 1.000 alumnos de primaria que se incorporan por año que no estaban previstos en las estadísticas. La mayoría de ellos habla un idioma extranjero, aymara, guaraní, otros. De esa realidad, la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el municipio, el sistema escolar tiene que hacerse cargo. Esa no integración tendría un costo muy elevado. Así que evidentemente cada uno de nosotros alterna siendo muchos estatutos en una sola persona. Cada uno de nosotros, alternando en ello, termina en alguna medida, no estoy hablando de esta ciudad, estoy hablando del concepto de ciudad, disfrutando por momentos, padeciendo en algunos, pero sobre todo pacientando. La ciudad como concepto se ha convertido en la gran factoría de pausas. Transitarla para cualquier transeúnte implica pausas obligadas. Por supuesto que en la bolsa de la dama o en el bolsillo del caballero está aquello que le permite colmatar esa fisura, esa no actividad, esa obligada pausa con un modelo relacional, emocional, económico, cultural, distinto al que supo haber cuando no estaba ese pequeño dispositivo
que en toda bolsa de la dama o en todo bolsillo del caballero permite colmatar esa fisura que el sistema provoca obligadamente. Veamos los 4 factores que me parece que hay que retener para tratar de conceptualizar un poquito lo que está sucediendo y darle una perspectiva mayor. Esto tiene bastante que ver con un trabajo que hacemos sistemáticamente todos los años. Hacemos una oleada, un trabajo de campo vinculado con las nuevas generaciones. Se llama El futuro en el imaginario de las nuevas generaciones. Tratamos de indagar qué tienen en la cabeza los jóvenes. Primer punto, el tema de los desplazamientos en la ciudad son una problemática que atañe a todos los sectores. No hace falta que les explique a cada uno de ustedes lo que significó llegar hasta aquí. En el día de hoy, si hubiera sido el día de ayer, Germán, lo hubieras pasado mucho peor. Evidentemente, los desplazamientos juegan un rol importante, muy importante. Este es el estudio que hizo, el último estudio que hizo el CESBA, Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires, y que probablemente este año dé una cifra un poquito superior para ciertos traslados. Evidentemente estamos hablando de personas que se desplazan cotidianamente y que en esa cotidianeidad disfrutan, padecen y seguro pacientan. Las jóvenes generaciones tienen la expectativa por cambiar esto. Obviamente la micromovilidad, eso que usted está pensando adquirir el próximo mes. De hecho, ya estoy en un auto ahorro para comprarme un monopatín porque veo que valen unos pesos. Pero habrá que ir adaptándose porque sin micromovilidad probablemente estas cosas empiecen a tener un costo elevado en tiempo en todo caso. Esta situación de traslados y esperas acumula mucha ansiedad que se comparte, por supuesto, porque ese pequeño dispositivo lo que hace es viralizar la ansiedad. Si usted va al médico y obviamente tendrá que pacientar, usted compartirá la ansiedad que significa esperarlo. La secretaria me miró. Seguro que ya sabe lo que tengo. Evidentemente la ansiedad 2.0 es un fenómeno muy propio de las grandes megalópolis y producto, entre otras cosas, de traslados y esperas. Que en algún caso, el último registro que hicimos 2000 y 2010, estamos esperando con también ansiedad llevarlo a cabo el año próximo. Esta es la cifra que da en una ciudad como Buenos Aires en un traslado de kilómetro 22 hacia el interior de la ciudad. Para que tengan idea, todos los días las personas que hacen esos kilómetros de ida y de regreso reciben por día del orden de los 1.200 estímulos. Eso significa vía pública, significa una pequeña sonería en la bolsa, eso significa un llamado telefónico, eso significa un correo electrónico, eso significa 1.200 estímulos que hacen de la comunicación interpersonal lo que nunca tuvo en la vida de las personas e intersecta la vida pública con la vida personal, la vida privada con la vida pública. Por lo tanto, hay un homo economicus muy propio de las ciudades grandes, tal cual lo supimos conocer, que es racional, que calcula los tiempos, que es utilitarista, que enfrenta un cambio, una transición hacia algo que George Amar, un señor que tiene el beneficio de su trayectoria a favor, es el director de la innovación de los subterráneos de París, ha venido aquí varias veces a los TED de Buenos Aires. Tuve la oportunidad de traducirle un libro, lo conocí en la Feria del Libro de Frankfurt hace muchos años. Le traduje un libro que aquí en la Argentina lo publicamos bajo el nombre de Homo Mobilis, que cuenta esta nueva relación de la persona con la ciudad. Recordemos que es un gran diseñador de subterráneos, varios nuevos en las últimas décadas en América Latina y en el mundo. Y George
cuenta esta idea de que en realidad el Homo mobilis se mueve distinto. Con los espacios busca relacionarse, probablemente impulsado por la infinidad de estímulos que buscan que él se relacione con esos espacios. Probablemente los determinantes simbólicos sean mucho más importantes: la publicidad, la mención, la comunicación interpersonal. Esos condicionantes del orden de lo simbólico pesan mucho más que el recorrido permanente y sistemático, ida y vuelta por el mismo lugar, en la misma hora, utilizando los mismos medios. George también habla de este cambio importante. Se vuelven asistemáticos, dice él, los ciudadanos. Esa sistematicidad del recorrido, esa repetición de la quinta pantalla, esa ventana que se repite, es cansativa. Dice él, la improvisación, fruto del pequeño dispositivo, permite navegar no linealmente la ciudad. Permite un cambio importante, que es operar en la inmediatez. Es cuestión de que él o ella, aquel que le mueva la aguja, le mande un mensajito para que usted bifurque. La no linealidad es fruto de una sociedad de la inmediatez de la cual hablaremos dentro de un par de minutos. Esta situación nueva en realidad no marca otra cosa que las grandes transformaciones en la experiencia urbana. El zoning ya no funciona. En un proceso de posturbanización creciente, la sociología urbana identifica con claridad solapamientos en las funciones. El territorio ya no tiene una monovalencia. Aquí es para residir, aquí es para producir, aquí es para intercambiar bienes y servicios. Esta situación, entre otras cosas, tiene mucho que ver con la idea de un pasado, un presente y un futuro que está cambiando. De hecho, parecería que para muchos el presente es tan efímero que ya ni vale la pena tenerlo en consideración. Ni siquiera son capaces de disfrutar lo que tienen enfrente. Lo que importa es, decía un psicólogo llamado Bromm, siempre es bueno citar a alguien importante, hace bien, sobre todo que están registrando. Este señor Bromm decía, hay una valencia en la experiencia. Esa valencia es la valoración social que voy a tener si la comparto. Si en lugar de estar aquí yo solo disfrutando de ustedes, yo al mismo tiempo lo estoy videofilmando y compartiendo a la distancia, además habrá gente que a distancia me valora por yo tener esta experiencia y además, por lo que dos autores muy buenos, Lee y Bernoff, Charlon Lee, tipo muy interesante, dicen es el generoso compartir. Ese pequeño dispositivo lo que permite es, entre otras cosas, un generoso compartir. Estoy allí, pero también con ustedes. Esta situación nos lleva a pensar que se acentuará con un segundo factor, con las nuevas generaciones. Todos saben cuando hablamos de pirámides demográficas, la importancia que tiene entender acerca de la segmentación, incluso desde el punto de vista del marketing, incluso desde el punto de vista de la sociología, incluso desde el punto de vista de la relación personal de todos los días. Y bien, es importante saber que, a diferencia de otros países, como España, incluso como Chile, la Argentina tiene juventud para rato. Producto, por ejemplo, de ciertas políticas públicas de los últimos 15 o 20 años respecto de la inmigración. Esto genera una pirámide en la cual los jóvenes le dan un sustento distinto respecto de otros países. Sigo con los ejemplos, España y Chile, donde la juventud tiende a demostrar que la pirámide tiende a ser de esta naturaleza. En la Argentina tenemos juventud para rato. Esta situación se produce además junto a cambios importantísimos en cuanto a comportamientos sociales, en cuanto a los vínculos, en cuanto a las formas de relacionarse con la ciudad y con las personas. De ahí este hashtag, que no es menor. Únicos, singulares, irrepetibles, todos somos diferentes, y eso las nuevas generaciones
en todos los trabajos de campo, están muy, muy, muy presentes en los imaginarios de su futuro. A tal punto que ellos entienden esto como una buena síntesis. La vida está hecha de momentos. Ya no son largas escenas, son microescenas. Es una economía de experiencias, vale lo que vale la experiencia. El bien o el servicio, la transacción vale lo que vale la experiencia. Como si fuera poco, conocer nuevas culturas, lugares y personas pasa a ser una prioridad. Entender acerca del otro, incluso con una tolerancia de cierta distancia. Sigo recordando ese libro magnífico de Richard Florida sobre ciudades creativas. Interesantísimo. Él comenzó interesándose hace mucho tiempo por qué en realidad se genera tanto conocimiento, hay tanta creatividad en ciertos lugares del planeta. ¿A qué se debe? Y llegó a la conclusión de que hay una tolerancia, hay un sutil compartir, pero con una distancia tolerante. Esa situación para los jóvenes no hace que cambien la agenda. La agenda de hoy es parecida a la agenda de ayer, simplemente con énfasis distintos. Los énfasis están muy marcados. No es una agenda nacional. Por si alguien tenía la duda de algún... No. Puede ser que en lo nacional, en algún momento, uno perciba que hay cierta exacerbación de ciertas temáticas, algunos énfasis forzados. A nivel global, en las expectativas de los jóvenes, existe una agenda muy parecida, que yo definiría muy rápidamente en 4 aspectos fundamentales. Primero, son atravesados por nuevas generaciones de derechos. Insisto, no estoy hablando de una agenda local, estoy hablando de una agenda global. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que está aconteciendo estas semanas con la movilización de los jóvenes adolescentes respecto del cambio climático. Este viernes va a volver a haber enormes manifestaciones en el mundo producidos por adolescentes. Y no estamos hablando de estudiantes universitarios, estamos también hablando de estudiantes universitarios, aquellos que en general siempre están vinculados a la protesta y a la refutación. Estamos hablando de adolescentes que vienen a pedir por un respeto y repactar. Ese pacto intergeneracional lo están pidiendo a gritos, que se sostenga en el tiempo. Hay algo de un paradigma trascendental que estamos obviando. Estamos dejando un planeta que no es apto para vivir mañana. Segundo factor, la recorporización, la simbolización de los cuerpos. Desde los años 90, parecer joven es fundamental. El padre y el hijo intercambian la vestimenta, se arropan de edades similares. Madre e hija intercambian la vestimenta, ropajes similares. De hecho, en la Asociación Internacional de Sociología aparece un capítulo llamado Juvenología. Vamos a estudiar la juventud como un fenómeno, ya no de la sociología empírica. Vamos a pensarla desde un lugar distinto, vamos a pensarlo como fenómeno cultural, con su enorme impacto en la sociedad. Interpretar en profundidad, no en la superficie, es clave. Para aquellos que quieren tomar decisiones pensando en el futuro, es muy importante entender en profundidad lo que está pasando. Es siempre bueno estigmatizar a los jóvenes, lo ha sido a lo largo de la historia. Es la forma de salirse rápido, de desresponsabilizarse. Sin embargo, es clave tener presente la importancia que tiene entender en profundidad el porqué de estos cambios. Y cuando hablamos del porqué de estos cambios, estamos hablando de eso, del uso de lenguajes. Por ejemplo, los emojis no es un fenómeno, yo apenas los puedo ver. Mi hija de 26 me envía una cantidad, ¿qué quiere que le diga? Apenas puedo usar algunos. No es tan fácil. Pero es más grave aún, porque en realidad se trata de incorporar una serie de símbolos. Estoy resimbolizando el cuerpo. Y por supuesto, algunos descontentos con lo que la biología y la naturaleza les ha dado. Yo doy
clases en la Universidad Nacional de Rosario, y en Rosario hay un bulevar llamado Oroño. Seguramente algunos de ustedes o todos lo han recorrido alguna vez. Bueno, pues si lo vuelven a recorrer en estos últimos años encontrarán estética clínica 1, estética clínica 2, clínica de diente, clínica de miembro, química de... una cosa... La estetización, ¿no? Es decir, hay una recorporización creciente. En los jóvenes no necesariamente se da por allí, pero se da sí una simbolización de los cuerpos. El piercing es parte de este fenómeno. Los tatuajes son parte de este fenómeno. Tercer factor importante, representan la primera generación de predictivos. La predictibilidad. Muchos de ustedes tienen un énfasis en la vida muy puesta sobre la tecnología, saben cuando les hablo de métodos predictivos. Si bien de estos jóvenes conocemos mucho. Son los primeros que empezaron muy jovencitos. Si usted se recordara del primer amigo que tuvo en Facebook, hoy no dormiría. Y ya lleva unos años en las redes. Imagínense ellos que viven en modo selfie, en un sistema de autodelación. Autodelación. Estoy haciendo, el gerundio muy propio de la modernidad tardía, lo lleva a describir sus vidas y a tener hoy un historial como ninguna otra generación ha tenido. Por lo tanto, es la primera generación de viejos conocidos. Tercer factor. La ciudad se ha vuelto difícil de leer. Probablemente para muchos de ustedes esto represente algo. ¿Quiere decirme lo que...? No hace falta. ¿Quiere intentarlo usted? La ciudad también contiene una civilización bárbara, diría Alessandro Barico. Una civilización bárbara que está pidiendo un estatuto que resulta incomprensible para la amplia mayoría de nosotros, pero que habla, se expresa, está diciéndonos algo que para muchos, me incluyo, resulta prácticamente ininteligible, pero es parte de la ciudad. Si yo no lo puedo entender, es muy difícil tomar decisiones. Por supuesto que hay formas mucho más binarias. Todo plano vertical en la ciudad es susceptible de convertirse en pantalla. Todo plano vertical en la ciudad es susceptible de permear el objeto, darle profundidad. Cuando empezamos con los metadatos hace mucho tiempo, sabíamos que algo más iba a ocurrir. Bueno, la forma de acortar una URL mediante un código QR. Cuando publicamos estrategias de convergencia, dábamos las primeras experiencias con códigos bidimensionales, no solamente con QR. Era 2008 que señalaba Germán. Evidentemente ha transcurrido mucho tiempo. Hoy esos códigos son parte de... Ahora hay que saber que hay un segmento poblacional que no entiende absolutamente nada. Mi padre de 98, y son muchos, son cada vez más aquellos que están en la cuarta edad, aquellos que abandonan la tercera edad por razones psicomotrices, ya no se pueden vincular con la ciudad de manera autónoma. Cuarta edad. Hay infinidad de personas que no tienen la capacidad para. Ahora hay una cantidad importantísima de personas que sí empiezan a vincularse con la ciudad desde otro lugar. Y por supuesto, la realidad aumentada, el hecho de convertir todo objeto en un hiperobjeto. ¿Se acuerdan de hipertexto? Hiperobjeto. Todo objeto tiene nuevas capacidades de interactuar con otros objetos. Internet of Things. Pero también de interactuar de manera distinta con las personas. De hecho, ¿qué sería de la ciudad si cierto grado de tecnologización del nomadismo no se hubiese dado? Entonces, ¿se imagina si esa tecnologización creciente
de infinidad de actividades humanas, no hubiese atravesado el nomadismo, que es característica de la modernidad tardía. Y eso ocurrió solo en 20 años, con un fuerte acento en los últimos 10 años. El nomadismo, le recuerdo, los padres que empezaron a hablar de la modernidad tardía, lo que algunos llaman la posmodernidad, describieron el nomadismo como el gran cambio, eso que vertebra el cambio, eso que representa algo absolutamente distinto. Antes las personas tenían un horario de entrada, un horario de salida, un horario para la pausa a la mañana, un horario para la pausa a la tarde, un horario para almorzar. Nada de todo eso ha quedado. Entre otras cosas porque ya nadie pasa 40 minutos sentado haciendo exactamente la misma rutina. Y eso tiene que ver con este nomadismo creciente. Sin tecnologización el nomadismo no tendría valor. Por supuesto, con cierta gravedad acontecen hechos todos los días. Un estudio del CESBI del año pasado, publicado por La Nación, hecho público, pueden bajar incluso el informe, muestra que evidentemente son cada vez más personas que están incluso pausando indebidamente la ciudad. Usted habrá esperado cada vez más segundos, si no minutos, en los últimos tiempos, porque era segundo en el semáforo. El de adelante, allí se clavó, distraído. ¿Cuántos minutos más, por el carácter ambivalente de esas tecnologías, estamos pasando en la ciudad? Usted está detrás de alguien que está allí tratando de responder bajo algún medio, incluso escribiendo. La gente se ha puesto a escribir como nunca antes. Esa situación nos lleva a pensar que el cuarto factor, el factor que nos trae la máquina, y para ir concluyendo con la idea, es un factor principalísimo. Un factor principalísimo. Hubo una primera era de las máquinas. Esa primera era de las máquinas, muy bien descrito por estos dos autores, estaba caracterizada por el dominio de la energía. Recordemos, por cierto, que Watson y su maquinita, principios de la Revolución Industrial, produjo el mayor magnicidio ecológico de Gran Bretaña y probablemente uno de los más importantes en la historia de la humanidad. Robin Hood se escondía en los bosques. De allí salió el carbón para producir vapor. Así que fíjense cómo la tecnología en realidad siempre es ambivalente. El problema es moderar el lado negativo y potenciar el lado positivo. Pero eso no es fácil, ni es para cualquiera. En todos los casos, en la segunda era, según nuestros autores, recién ahora estamos realmente en esa segunda era, partiendo del desarrollo de la computación sobre todo, permite superar las limitaciones de la capacidad intelectual de las personas. Y en eso estamos. Piense en la infinidad de incorporaciones. Esa recorporización que hablábamos incluye infinidad de prótesis cada vez más inteligentes. Por supuesto que Google Glass no tuvo éxito, por ahora. La gente no está en una sociedad Minority Report. ¿Se recuerdan de esa película? No es eso todavía. No es eso de esa forma, no es eso con esa intensidad. Eso no significa que no tengamos que tener en cuenta que a partir de esa primera era, que fue clave, que marcaba un antes y después porque lo que hacía era afectar las capacidades físicas de las personas, dominar la energía nos dio eso, superar las limitantes físicas. Una segunda era, tecnologías emergentes, producen un cambio ¿dónde? En la memoria. Ya no hace falta que usted busque qué es lo que sucedió. Usted se tiene que preguntar, ¿tengo la capacidad de interpretar lo que viene? Porque sobre lo que sucedió, usted tiene fuentes. Evidentemente trabaja además sobre los procesos cognitivos, la capacidad para interpretar.
Hay personas, así como había hiperobjetos, hay hiposujetos. Es fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Hiposujetos. En promedio, las personas utilizan promedio 1000 palabras para expresarse. 1000 palabras tienen un significado, saben ponerla dentro de un sujeto, verbo y predicado, más o menos. Una persona apocada, un hiposujeto, estamos hablando de 250 palabras. Y usted sabe bien de lo que estamos hablando. Personas con las cuales hay que hacer un esfuerzo enorme para entenderse. Y esa situación es real. Existen y muchos. Existen muchos para los cuales las capacidades intelectuales o están subsidiadas por, y para eso hace falta adquirir competencias para hacer uso de las máquinas, o quedarán afuera tempranamente. De hecho, las industrias basadas en activos físicos y en los intercambios presenciales, como la hotelería, el transporte, sufren la aparición de nuevos competidores, no hace falta que lo describamos. Lo presencial sufre. La disrupción, de hecho, atraviesa todas las materialidades. Las fintech en reemplazo de son una prueba más de la inmaterialización. De hecho, ¿se acuerda cuando usted compraba una computadora y lo compraba una nueva computadora porque necesitaba más memoria o más disco rígido para poder descargar? ¿Se recuerda el término? Descargar videos, la gente tenía todavía sentido de la propiedad. Hoy nadie se pregunta qué es lo que realmente reside en su dispositivo móvil. Más aún, sabe perfectamente que no reside nada, solo una llave de acceso. Porque la nube, la inmaterialización progresiva, permite que haya infinidad de servicios, incluso de bienes, cuyas transacciones estén basadas en un intercambio que no necesita que usted tenga nada residente en su computadora, mucho menos en su celular. Esas tres olas que hemos transcurrido nos lleva hoy a una inmaterialización creciente. Y esa inmaterialidad hay que saber gestionarla. Es un cambio del orden tecnológico, pero también del orden cultural. Y por supuesto, este juego que estamos discutiendo entre hipersujetos que tienen smartphones y que tienen capacidad para discurrir a lo largo del día, esos 1200 estímulos que acabo de mencionarles, manejar y recibir 100 estímulos de vía pública publicitaria a lo largo de los 22 kilómetros, gestionar la atención que significa, está sonando su celular, ¿lo atiende o no lo atiende? Y en el chat tenerlo al primo de Canadá y al cliente de México, simultáneamente. Saber gestionar esas tensiones son clave. Son clave de qué? De éxito profesional, de éxito de integración cultural, social y económica. Y evidentemente a los hiperobjetos que cada vez más tienen capacidad para, que incorporan un código QR o que además pueden ser leídos mediante realidad aumentada, se opone evidentemente hiposujetos que tienen mucha dificultad para navegar esa ciudad. Cierro con esto, tenemos muchas dificultades cuando pensamos que gran parte de las actividades que realizamos en las ciudades son rutinarias. No es solamente en el campo, que surcan el mismo surco, que riegan lo mismo que regaron ayer. En las ciudades hay muchísima más repetición y esa rutinización tiene un riesgo, tiene un altísimo riesgo. Ustedes van a hablar de trabajo pronto, creo que en el mismo día tienen algo sobre trabajo. Pero no les quepa ninguna duda que tenemos una situación difícil porque convivimos en la misma ciudad. No es que van a estar en otra ciudad aquellos que ya no tengan trabajo. Así que tenemos que repensar la ciudad a partir de un nuevo juego. Un juego en el cual algún tipo de autómata, algún algoritmo recomendador le va a sugerir por dónde continuar. Brevísimo paréntesis, usted sabe muy bien el rol que juegan los algoritmos recomendadores.
Porque siendo las nuevas generaciones la primera generación tan predictiva, lo es a partir del historial que tenemos. Y eso es lo que nos permite ser pertinentes. Saben que las 4P hay que agregarle la P de pertinente. Saben que si no somos pertinentes con el mensaje no van a hacer clic. Y por lo tanto, son predictibles porque los conocemos, son viejos conocidos, y el recomendador va a ser lo más pertinente posible en la medida en que tenga la posibilidad de extraer mucho valor de la data que esos viejos conocidos nos dejan. Y hay que saber que máquinas va a haber por doquier. Más aún, tal vez usted no está dándose cuenta de la cantidad de máquinas que hay hoy aquí presentes. Si sumáramos, podría estimarlo, estoy tratando de hacer en paralelo, mientras converso con ustedes, podría haber unas 300 máquinas aquí, en total, entre las disposiciones de infraestructura, lo que ustedes trajeron, el complejo. Esas máquinas se van a multiplicar, fuerte, muy fuerte. Fíjense que el año próximo, a nivel mundial, estaríamos 3 veces la población del mundo. Y esas máquinas producen ¿qué? Información. Información. Mire, concretamente, gran parte de esas máquinas producen información, a veces estructurada, no como usted, que produce gran parte de su información no estructurada. Un correo electrónico es semiestructurado. Tiene tags, tiene un destinatario, tiene ciertas codificaciones, pero no tiene un texto libre. Y sobre todo, ¿sabe qué? Esos mensajitos, ese mensaje de voz, eso es no estructurado. Por ahora, gran parte de esa data no está interviniendo en los métodos predictivos, porque cuesta mucho acceder a ella y cuesta mucho trabajarla. Por cierto, les recomiendo que tengan muy presentes las herramientas de semantización y los que no vienen de comunicación, que se interesen en el paradigma interpretativo, que se interesen en el análisis del discurso, porque lo que viene es tratar de entender, extraer valor de eso que más producen las personas, que es semiestructurado o no estructurado. Y en eso, y ahora sí termino, hay que reconocerle a las máquinas una capacidad de producir información con un valor creciente. No es solamente un tema de cantidad, no es solamente que 50% del tráfico es generado por personas y el otro 50% es generado por máquinas. Cuando cualquier persona enciende la computadora, ya esto no es visible. ¿Se acuerdan cuando antes abajo aparecían 2 monitores y aparecían los 2 monitores dialogando? Se encendían uno y el otro. Como nadie sabía nada, los hicimos para así no discutimos más. Pero en realidad cada vez que usted enciende la máquina hay un intercambio más allá de usted. Los que vienen de tecnología lo saben muy bien. Los que no vienen de tecnología pues no lo sabrán nunca. Sin embargo, saben que el peer-to-peer, el peer, ¿es usted? No, es su máquina. El peer nunca fue usted. El peer es su máquina. Y esa máquina es la que produce una cantidad de data muy importante. Por eso es que hay que empezar a pensar de manera distinta. Hay que empezar a trabajar con la otredad, como dijimos antes, y no solamente la otredad en términos de extranjero. La otredad en términos de un complejo que integra personas y máquinas. Por eso empezamos a hablar de equipos 4.0. Donde hay una serie de trabajadores digitales que acompañan el trabajo que usted hace e intervienen en su colaboración y que tienen un grado de inteligencia creciente. Incluso tal vez en un próximo futuro, si no pregunten a Bill Gates, que lleva puesto mucho dinero allí, hasta tendrán un rol en la fiscalidad, porque alguien tiene que pagar. Así que sepamos que la construcción
la reconstrucción, la resignificación de las ciudades para un hábitat conveniente de las nuevas generaciones, tiene que pensar desde un lugar que acepte la enorme complejidad que tiene o que nos proveen estos 4 factores. Yo diría, saber hacerse las buenas preguntas es clave. Y relacionarse con los demás es aún más fundamental aún, sobre todo cuando el demás integra personas, el otro en serio, el otro que incluye empezar a conversar con disposiciones tecnológicas que empiezan a tomar decisiones de manera autónoma. Así que repensar la ciudad es un desafío. Como ustedes están aquí para pensar en eso, los dejo que continúen. Espero haberles disparado algunas preguntas y que se lleven algunas preguntas más en la bolsa de la dama o en el bolsillo del caballero. Gracias.